Fíjense que lo que dice el autor acá, ¿no? Mientras más nos empeñamos en controlar y dirigir nuestra vida, que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Más tensiones, que nos ponemos tensos, ¿no? Miedos y preocupaciones albergamos. Y es así como funcionamos, realmente todos aquí. Hasta que llega un punto, ¿no? Que nos damos cuenta, ¿no? Como decíamos la otra vez en el otro curso, ¿no? Como este personaje, este mito de Sísifo, que está empeñado en llevar la piedra, ¿no? Cuesta arriba hacia la montaña, y empuja y llega a la punta de la montaña, y cuando baja se le viene la piedra encima, rodando otra vez, ¿no? Y tiene que volver a empezar. Eso le permitió a Sísifo darse cuenta que el esfuerzo, el sacrificio, el querer empujar el río, ¿no? Como dicen los Advaitas, es una frase muy común de los Advaitas, querer empujar el río, lo único que nos causa es sufrimiento. Cuando llega el punto en donde me descubro, ¿no? Descubro el origen de mi sufrimiento, o sea, la causa, que en realidad soy yo mismo el que me lo estoy haciendo todo. Ahí hacemos un giro, ¿no? Interno. Esto fue lo que le pasó a este autor. Yo primero les voy a hacer un pantallazo para que cuando vayamos leyendo les vaya cerrando todo. Él, van a ver que en un punto, ¿no? Ahora del libro, él descubre la voz en la cabeza, ¿no? O sea que hay una voz que le habla y que le dice, o sea que le narra la vida, ¿no? Que fue lo que vimos en el otro curso, de la liberación del alma, ¿no? Entonces él cuando tiene este momento, ¿no? En el que descubre esa voz, ¿no? Escucha internamente que hay algo que le está hablando, ¿no? Que él también le llama a mi compañero de habitación, ¿no? Le pone varios nombres, ¿no? Él ahí se da cuenta que la única manera de poder ser feliz o poder estar en paz, podemos llamarle, es dedicándose a la meditación. Y para esto, él, como estaba en ese momento, él era estudiante de la Facultad en Ciencias Económicas. Entonces él, claro, en ese lugar, en esa actividad, él no podía dedicarse a estar en silencio y meditar y qué sé yo. Entonces, él consigue un lugar en un bosque lejano, donde se construye una cabañita, bueno, así nomás, ¿no? Bueno, hay un amigo que le ayude, todo esto, y empieza a practicar esto de quedarse en silencio y escuchar esa voz, ¿sí? Y no prestarle atención. Ahora van a ir viendo cómo él lo narra, ¿no? Pero claro, aquí que va a llegar un punto de su existencia donde él descubre, ¿no? Que no va por ahí la cosa solamente, ¿no? Entonces, bueno, van a ver porque está todo relacionado más o menos como lo pintan. Bueno, los que estudiamos el curso de milagros van a ver que yo relaciono todo con el curso de milagros porque es increíble. Pero es que en realidad la sanación, ¿no? Por más que es un proceso que lo emprendo solo, necesito de otros. Necesito a los otros. Sí o sí, ¿no? O sea, no puedo. Por eso dicen que nadie sana solo, ¿no? Nadie sana solo. Parece paradójico, porque dicen, ¿cómo? Lo tengo que hacer yo, pero en realidad no sano solo. Sí, que no sano solo porque no lo hago yo como persona. Todo lo que yo crea estar haciendo como persona individual, para mí, como persona individual, me va a traer sufrimiento. Porque la vida me va a demostrar que no soy yo por mi cuenta. Esa es la gran enseñanza, ¿no? Esperen que voy a tomar otro poco. Y vamos a recorrer muchos caminos, vamos a hacer muchas peripecias y cosas, porque de la mano de nuestra psique, como le llama el autor le llama al ego, a lo que el curso de milagros le llama el sistema de pensamiento de ego, el autor le llama la psique, ¿no? Nuestra psique nos va a seguir insistiendo
en que no, en que tiene que haber una solución mágica ahí fuera, ¿no? Que sea como yo quiero, que las cosas sean como yo quiero, ¿no? Bueno, entonces por eso la rendición, fíjense en que es lo que leímos hace un rato, ¿no? Nada es como yo quiero realmente. Ahora vamos a ver. Nos hemos habituado a dar prioridad a nuestros pensamientos frente a la realidad que se despliega ante nosotros. ¿Sí o no? Le damos prioridad a nuestros pensamientos. Todos nosotros aquí, todos los que parece que estamos aquí, hola Liz, y los que no estamos aquí, que también estamos, creemos, tenemos una férrea creencia en que tenemos pensamientos propios, ¿no? En que yo pienso estas cosas que se me ocurren a mí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Pareciera que yo estoy sentada acá en esta silla con una camarita, la computadora, te estoy leyendo un libro, ¿no? Pareciera que es este personaje, ¿no? Y pareciera que lo que yo digo, lo digo yo, ¿sí? Y que se me ocurrió a mí. Digo, ¡ay, qué inteligente! ¿Cómo me di cuenta? Mira cómo entiendo el libro, ¿no? Y encima le puedo explicar a estas otras personas, ¿no? O sea, desde el sistema de pensamiento separado, todos creen eso. Que hay personas más inteligentes o dotadas que otras. Y que explican a otros. Bien. Si yo creyera eso, bueno, estaría atrapada en la ilusión, ¿no? Porque nadie sabe nada acá, nadie explica nada, porque es que nosotros, digamos, todo lo que decimos no son palabras nuestras. Lo que pasa es que nosotros nos apropiamos de la realidad. Nosotros queremos apropiarnos. La idea de apropiación viene de la idea de que yo creo, a un nivel inconsciente, ¿no? Que yo pude, ¿no?, haber venido a este mundo, ¿sí?, a través de unos padres, y que ahora estoy aquí y que yo, ¿sí?, por mérito propio logré ciertas cosas que otros pobres e infelices no pudieron lograr. O no logré nada porque soy una infeliz yo y los otros mira qué buenos que son. Que yo pude hacerlo, que yo lo logré. Esa idea que yo lo logré, que yo pude hacerlo por mí mismo, como ser separado, es la idea de que yo me pude haber, digamos, separado de lo que soy, ¿sí? O sea, mi esencia es espíritu, el ser, el Cristo, bueno, pónganle el nombre que les guste, la divinidad, cada uno llámele como más le gusta, y ahora creo ser esta persona, separada. Ese es el problema que tenemos todos. Por eso yo le doy prioridad a mis pensamientos, ¿sí?, frente a la realidad que se despliega ante mí. ¿Por qué? Porque no estoy atento. Nunca estoy atento, siempre estoy distraído, ¿no? Esto me recuerda a Facundo Cabral, ¿no? Cuando dice, no estás deprimido, estás distraído. Claro, cuando yo estoy distraído, me deprimo. Porque no estoy atento a lo que se está desplegando ante mí. Porque todo eso que se despliega ante mí, soy yo mismo. Porque solo hay uno. Pero no uno persona, no una persona. Solo hay uno. Bien. Ciertas expresiones como mejor que no llueva hoy, porque me voy de camping. O me conviene conseguir un aumento de sueldo, porque necesito el dinero, constituyen atrevidas afirmaciones sobre lo que debería o no debería suceder, que lejos de fundamentarse en hechos científicos, están basadas únicamente en preferencias personales creadas por nuestra mente. Acá recuerden que cuando el autor dice mente, no se está refiriendo a la mente de la que hablamos cuando hablamos del curso de milagros. Se refiere a la psique, ¿no?, a la mente pequeña, a esa que yo creo que está acá dentro de mi cráneo, ¿sí?, que yo le llamo mi cerebro, que yo creo que es mío, ¿no? Bueno, a esa mente. Por eso aclaro para que no perdamos el hilo, porque si no nos vamos a confundir. Voy a tomar de vuelta.
Bien. Sin que reparemos en ello, nos relacionamos del mismo modo con todas las situaciones de nuestra vida. Es como si creyéramos que el mundo que nos rodea ha de manifestarse de acuerdo a nuestras preferencias y aversiones, y que si no lo hace, sin duda, algo debe ir mal. Esto le podríamos llamar en criollo, ¿no? Porque a mí me gusta siempre hacer la aclaración en criollo. Nos creemos jueces de lo que ocurre. ¿Bien? Como esa gran película de La Cabaña, que siempre les recomiendo, mírenla esa película porque es explosiva, ¿no? Donde el protagonista de la película culmina, ¿no?, dándose cuenta de que él no puede ser juez de lo que ocurre. Para poder liberarnos, ¿sí? O sea, en realidad ya somos libres, pero para poder experimentarme como libre, como lo que soy realmente, primero tengo que darme cuenta de que hago esto, de que yo hago esto, de que yo prefiero juzgar la realidad, de que yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Y cuánta energía ponemos en esa empresa, ¿no?, en querer tener razón. Es muy grande. Observen. El observarnos ahí es justamente un proceso de sanación, o sea, es el perdón, ¿sí? Porque estoy mirándome, estoy observando mi mente, o sea, mi psique, sin juzgarme porque estoy haciendo eso. Porque no soy malo porque quiero tener razón, ni porque estoy haciendo esto. Simplemente lo hago porque estoy en la inconsciencia, ¿sí? O como dicen los advaitas, en la ignorancia. Pero digo inconsciencia porque vieron, si uno dice ignorancia, capaz que alguno se siente tocado, porque vieron que nos digan que somos ignorantes, nos sentimos tocados. Por eso uso términos más adecuados. Estamos en la inconsciencia. También podríamos decir que estamos dormidos, pero bueno, no me gusta mucho el dormido porque si no, pareciera también, ¿no?, como que tendría que estar despierto, ¿no?, y que me quiero despertar. Y ya me agarra la locura porque me quiero despertar. No, es un estado ¿vieron los estados de sopor? Cuando uno está bajo una hipnosis. Y bueno, cuando estoy hipnotizado o estoy en un estado quiero decir otra palabra pero no me sale. Bueno, de hechizo, no puedo salir de ahí. No me puedo dar cuenta, ¿sí? Por eso, la liberación, como decía este autor en el otro libro, es cuando me doy cuenta por mí mismo, pero no mí mismo el personaje, ¿no? Siempre entiéndase que es el sujeto que observa, ¿no?, el que se da cuenta que algo está pasando. O sea, que yo no soy ese que está ahí, que sufre, que llora, que padece, que patalea, que que yo no puedo ser eso, ¿no? Mientras yo estoy identificada profundamente con esa o con ese, ¿no? Digo, vieron el asunto de los géneros, ¿no? Acá en Argentina decimos todes, pero bueno, todos y todas estamos ahí. Es que no puedo, me es imposible. Esto es como lo que dice Byron Katie. Yo no le puedo pedir a un gato que ladre, ni a un perro que maulle. Bueno, nuestra vida consiste en eso, en querer que los perros maullen y los gatos ladren. O sea, en imposibles. Bien, como lo imposible que es la separación. Por eso el curso de milagros me lo dice. Tú crees haber logrado lo imposible, pero no pudiste, solo en sueños. Por eso me dice que sueño. En sueños crees que lo lograste. Por eso ahora te crees ser muy importante, que tu vida, que no sé qué, y no sé cuánto, y todos los problemas que tenemos. Fíjense en que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo veo que mi vida, como dice el autor acá,
y empiezo a decir, algo anda mal acá. No puede ser que mi vida vaya así, decimos, ¿no? Bien. Eso se llama culpa. ¿Por qué? Porque me siento erróneo, desencajado, que no entro, no la voy, ¿a dónde me pongo, no? Digo, bueno, yo decía antes, ¿no? El mundo está loco, paré en el mundo, me quiero bajar, porque yo pensaba que el problema era el mundo, no que era yo. ¿Bien? Ahora cuando yo me empiezo a dar cuenta que la que está observando el mundo soy yo, y que el mundo es tal cual yo lo juzgo, y lo que yo creo es lo que veo, entonces la cosa empieza a cambiar, ¿no? Hola, Mónica. Bien, vamos a seguir. Este modo de vivir resulta sumamente complicado y nos genera la sensación de estar constantemente luchando con la vida. ¿A que sí? Todos sentimos internamente que estamos en lucha. Bien. No obstante, también es cierto que no somos seres desvalidos ante los avatares de la existencia, pues se nos ha otorgado el poder de la voluntad. Este aquí lo que tenemos, que se nos ha otorgado. A ver, yo voy a hacer algo que me viene a mí, en este momento me viene a decir, no sé de dónde me viene, pues yo lo digo. La palabra voluntad, si nosotros la queremos definir como la ve el mundo, está muy vinculada al esfuerzo. Cuando se nos habla del poder de voluntad en estos contextos, no se nos está hablando de esa voluntad, en la que yo tengo que poner un esfuerzo como cuerpo, como persona, en el que me tengo que sacrificar. Por ejemplo, ¿no? Cuando quiero hacer una dieta, cuando yo quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar, de liberarme de alguna adicción, bueno, lo que sea, donde yo tengo que poner una voluntad que está relacionada al esfuerzo, ¿sí? No, este poder de voluntad está relacionado a otra cosa, que ahora lo vamos a ir aclarando. Es muy similar a lo que el curso de milagros también, porque habla mucho de la voluntad, que es a cuando yo elijo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo en mi mente, que no es un ente que está en ninguna parte, ni nada en especial, como Dios, que no es alguien. Esto tenemos que ir, digamos, poniendo voluntad, justamente. Poner voluntad es estar dispuesto, es querer. Ahí está, ahí sería lo correcto. El poder de la voluntad es cuando yo tengo ese poder interno para decir sí, para asentir a todo, para aceptar. Ese es el poder de la voluntad. Ese es el único poder que te queda, dice el curso de milagros, como prisionero de este mundo. El poder de elegir. Elegir de nuevo es usar el poder de la voluntad. No es algo que se les dio a unos determinados seres en la tierra, favorecidos, y a otros no les dio Dios. Porque si no estaríamos creyendo que hay un Dios que a unos les dio el poder de la voluntad y a otros no se los dio. No, lo tenemos todos. Todos, los 7.000 billones de mentes fragmentadas que parece que hay acá, en el planeta Tierra. Bueno, todos. No hay un ser que no posea el poder de voluntad. Que no lo ejerza, ahí podemos estar de acuerdo todos. Pero que no lo posea, no. Porque si no, yo estaría creyendo lo que me dice el curso de milagros, que yo estoy atrapado en que ser y tener son dos cosas diferentes. Y tener y ser es lo mismo. Yo tengo lo que soy y soy lo que tengo. No es que tengo y soy otra cosa, no. Esas cosas, esto de las separaciones, siempre están relacionadas con la psique. Cuando yo hago así, la psique, es porque es una mente que es externa. Es una mente que yo imagino. O sea, es una imagen mental de mí. Esa es la psique. La imagen mental de mí.
Es como una idea de mí, eso que yo creo ser. Yo creo ser una persona, un cuerpo que nació, que vive en no sé dónde, que no sé cuánto, que no... Esa es la idea de mí, mi imagen mental. ¿Bien? Esa es la idea. El poder de voluntad, el que tiene el poder de voluntad, no es la imagen mental que me hice yo. O sea, como si yo pensara que Silvina tiene poder de voluntad. Silvina no tiene nada. Bueno, no existe en absoluto, pero bueno, ¿qué va a ser? Uno se cree que existe. Bien, esta no tiene poder de voluntad. La que sí, yo soy, y digo acá atrás, porque está acá atrás, la fuerza de la vida está atrás, nos empuja desde atrás. ¿Bien? Por eso hay que comprender que lo inconsciente está atrás, lo que yo soy está atrás. Es una manera de ubicarnos, ¿no? Porque no existe adelante, atrás, ni en medio, no existe nada, pero lo tenemos que traducir a palabra. Esa fuerza, ¿sí?, que nos empuja a todos, es la fuerza que yo soy. Yo soy eso, esa fuerza. Ese es el que soy verdaderamente. La imagen mental es el que yo creo ser. En el curso de milagros le llaman el falso ser. No existe. Ese es el que no existe. El real es el que yo soy. Por eso, cuando las personas, ahora que también está de moda lo del yo soy, vieron que está de moda, porque son las modas, vieron, dicen, yo soy luz, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, están haciendo mal uso del yo soy. Porque yo no soy nada. Yo soy punto. Es que nosotros no podemos aceptar que yo soy punto. Y se terminó. Quiero algo más. Por eso le quité a Dios una parte y dije, mío. Ahora yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, le dije a Dios. Y ahora me di cuenta, como el hijo pródigo en la Biblia, ¿no?, que me va todo como la mona, como digo yo, como la mona, y quiero volver al Padre, pero tengo miedo, porque creo que no me van a aceptar nuevamente. ¿Ven? Entonces, debido al miedo, ese poder de voluntad que me fue dado como quien yo soy, no lo ejerzo, porque me creo débil, me creo vulnerable, me creo, ¿cómo se llama?, mortal, me creo, bueno, me puedo creer muchas cosas. Todo eso que yo me creo de creer está relacionado con esa psique externa que está ahí. Vamos a imaginarla, porque la tenemos que imaginar, es una imagen mental que me narra y me sostiene y me dice, vos sos no sé qué, mirá lo que te hicieron, qué malos que son aquellos, tú deberías ser así, no sé qué, me cuenta las historias. ¿Bien? Ese es el que nos trae los problemas que tenemos todos acá.